¿Quién es realmente Jesucristo? Excelente pregunta, mis queridos amigos, las que se me presentan. Imaginemos por un momento que estamos en una reunión donde se discute la figura de Jesucristo. Algunos lo ven como un gran maestro, otros como un profeta y otros como un simple hombre. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre su verdadera naturaleza? Esta pregunta es fundamental para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Por eso te felicito por hacernos esta pregunta. La respuesta a esta pregunta no solo define nuestra comprensión de Jesucristo, sino que también impacta nuestra vida diaria y nuestra relación con el Creador. En el contexto del Antiguo Testamento, Dios se revela a sí mismo como el único y verdadero Dios. Si tú lees conmigo allí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 se nos dice claramente: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta declaración monoteísta es fundamental para la fe judía y para nuestra fe, y establece la base para entender la naturaleza de Dios. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesucristo, quien realiza obras que solo Dios puede hacer. En el contexto cultural del primer siglo, los judíos esperaban un Mesías, pero su comprensión de este era muy diferente a la revelación que se dio en Cristo Jesús. Veamos la deidad de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Allí en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 14, podemos hallar claramente y específicamente que nos dice. Solo leamos algunos textos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Y si tú lees el versículo 3 del mismo capítulo, vas a notar una revelación muy grande. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 resume todo diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este pasaje, mis amigos, establece claramente, contundentemente, que Jesucristo es Dios mismo que se hizo carne. Pero si nos sigue alguna duda, podemos leer allí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde dice de una forma muy categórica: porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí el apóstol Pablo afirma que en Cristo Jesús reside toda la esencia de Dios. Pero bueno, si nos sigue alguna otra inquietud, ten la gentileza y vayamos allí a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, donde dice de una forma muy clara: e indiscutiblemente, o sea, esto no tiene lugar a discusión alguna. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Te das cuenta? Lo mismo que dice el apóstol Juan: aquel Verbo fue hecho carne. Y dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Porque Él resucitó, ¿verdad? Ahora veamos también las afirmaciones del Señor Jesús. Allí en San Juan capítulo 10, versículo 30, donde Él claramente dice: yo y el Padre uno somos. Y esta declaración de Jesús es una afirmación directa, clara y contundente de su divinidad. Pero también el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 9, el Señor declara: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Señor Jesús se presenta como la revelación visible de Dios. Lo mismo que hemos estado viendo en San Juan y en San Pablo.
Aquel verbo fue hecho carne. Dios se manifestó en carne. Y en Romanos capítulo 1, versículo 4, nos dice claramente acerca del testimonio de su resurrección, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección de Cristo es la validación de su divinidad, de que Él se manifestó en carne. Amigos, allá en el Antiguo Testamento, Moisés recuerda que se encuentra con Dios en la zarza ardiente. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Allí en Éxodo capítulo 3. Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. Y esta revelación de la identidad de Dios es crucial. Cuando Jesús dijo yo soy, en varios pasajes, en varios contextos, en varias ocasiones, está claramente reclamando esa misma identidad divina y está presentándose como el yo soy, el gran yo soy. Bien, por eso tú puedes leer y ayudarme allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde el Señor se presenta a través de la revelación del apóstol Juan. Y él cómo se presenta, diciendo, yo soy el alfa, o sea, el principio, y la omega, o sea, el fin, el primero y el último. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay lugar a dudas. Él es Dios manifestado en carne. Por eso, amigos, la comprensión de que Jesucristo es Dios tiene profundas implicaciones para nuestra vida. Y al reconocerlo como verdaderamente lo que Él es, Dios manifestado en carne, entonces tenemos que adorarlo, exaltarlo, bendecirlo y obedecerlo. Y Él nos llama a vivir una vida, no una vida doble, sino una vida realmente consagrada a Él. Allí en 1 de Juan 4:19 nos dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este amor debe motivarnos a vivir en una relación de entrega y consagración a Dios, porque Él nos amó tanto que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso en Mateo 28, 19 y 20, el Señor nos llama a la gran comisión a hacer discípulos, lo que implica que debemos vivir y compartir nuestra fe valiosa y gloriosa con otros. Por ello la pregunta sobre la divinidad de Jesucristo no es solo teológica, sino que es profundamente práctica. Amigos, debemos reconocer a Jesucristo como lo que Él es, Dios manifestado en carne, el gran yo soy. Él lo dijo claramente. Él se presentó de esa manera y por eso debemos responder a su llamado con arrepentimiento, con verdadera consagración y adoración a Él, proclamándolo, no sintiendo vergüenza, sino sintiéndonos orgullosos de que el Dios Todopoderoso vino desde el cielo, se manifestó en carne, vino a buscarnos y a salvarnos. Por eso te invito hoy a reflexionar sobre tu relación con el Señor. ¿Lo ves como un simple maestro o lo ves como el verdadero Dios encarnado que vino a salvarte porque te ama? Amigos, la respuesta a esta pregunta puede transformar tu vida. Hoy te invito a que te arrepientas y te consagres a Dios de todo corazón, porque solo en Jesucristo hay salvación, porque Él es Dios manifestado en carne.